Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Amigos Podcast. Espero se encuentren muy bien. Hoy iniciamos con pura sonrisa, puro cotorreo, como siempre. Si hubieran visto todas las cosas que decimos detrás de cámaras, se sonrojarían, así como mi playera. Pero bueno, esa no es la intención de este programa. Primero voy a presentar a mis amigos como cada episodio. Y voy a empezar por esa señorita muy bonita que le tiene miedo al cochinito que saluda atrás de ella. Leslie, ¿cómo estás? Amigos, estoy pensando muy seriamente en cambiar ya este fondo porque, y en el fondo que sea, ustedes siempre encuentran cómo torturarme, pero estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué felicidad me da. Y bueno, desde la hermana República de Veracruz, allá. ¿Cómo estás, amigo Miguel? Amigo, muy bien, bastante contento el día de hoy. Siempre es un honor recordar de los fantasmas que tiene atrás a Leslie. Y pues bueno, la verdad es que estoy bastante contento y hoy hay un tema bastante interesantillo que ya vamos a estar tocando en lo que sigue de este podcast. Así es, amigo. Y ojalá sean fantasmas y no sean demonios o algo así. Pero bueno, ¿no? ¿Quién yo soy yo para este definir qué es, ¿no? Ni que fuera Carlos Trejo, no sé, ¿no? Una madre así. Sí, sí, sí. Pero bueno, Exactamente, amigo, hoy exactamente. amigo, muy feliz porque ya están en semáforo verde allá en Veracruz, ya hay beso de tres, ya todo normal. Y el normal, beso de tres, ¿eh? Sí, 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 es que en Veracruz siempre innovan. Siempre innovan, pero no innovan tanto, ¿sabes cómo? Como en Morelia, de donde es mi buen amigo Pepe. ¿Cómo estás, amigo Pepe? Hola amigos, pues no, todavía acá no estamos en semáforo verde, Ah, ok. pero, pero me da gusto que en Veracruz ya y que ya se pueda salir a gusto en chanclas, sin cubrebocas, bermudas. Están cordialmente invitados, sin ningún problema. Sí, 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 sí. Vamos a ir En próximamente. la carretera se encuentran a Mike vendiendo cocos y crema de coco también. ¡Ah, cocos! Cocos. Ah, no es cierto, amigos. Pero sí, ojalá vayan. Ya, cuídense. Si sienten síntomas, no vayan. No la caguen. Vamos No, Miren, porque saliendo. van a salir comenten aquí corriendo. abajo si les gustaría que grabáramos un podcast directamente en vivo desde Veracruz. Ujú. Pónganlo aquí Sí, abajo en sí, sí, Lo con podríamos un hacer. coco, Lo con un podríamos buen hacer en coco. esta Semana Santa, amigos. exactamente, Un fin de en la semana. playa, ahí entre Exactamente. las caibas. Así es, así es. Oigan, amigos. Pero bueno. Eh, Ahorita presenté el programa y en su nombre tiene una palabra muy importante, ¿no? Que es un podcast. A pesar de que este lo publicamos en YouTube y en Facebook como videos, hay por ahí un mosquito que anda apareciendo en la cámara, no lo pelen. Este, pero ese es un podcast, es el formato de un podcast y hoy es el tema, amigos. Vamos a platicar acerca de los podcasts. Y quiero que me platiquen un poquito. Principalmente Leslie y Pepe, porque Migue, a pesar de que ya tenemos un buen tiempo de conocerlos, Pepe muchísimo más, pero creo con ellos nació el proyecto y quería ver si se acuerdan por qué nació este proyecto de Entre Amigos Podcast. Yo más o menos, A ver, que nos platique el Pepe. yo más o menos, o sea, no me acuerdo como exactamente, Ajá. pero lo que yo recuerdo es que cuando empezó lo de la pandemia, pues nosotros nos juntábamos por videollamadas, pues nomás para platicar, ¿no? Ujú. Para no perder el contacto y así, ¿no? Y recuerdo que en una de esas videollamadas dijimos, ¿y por qué no esto que hacemos? Pues lo grabamos y lo subimos, porque de por sí, ya desde tiempo antes, ya queríamos hacer un proyecto entre varios de la escuela. No nada más nosotros tres, sino originalmente eran muchos más, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estábamos en esas videollamadas, dijimos, pues aprovechando que siempre hemos querido hacer algo juntos y que pues de por sí nos estamos viendo para hablar, ¿por qué no empezamos a hacer esto y lo publicamos y así hacemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y además, pues nos divertimos porque seguimos hablando entre amigos, pero además lo publicamos. Ajá, muy Esa es la bien. que yo recuerdo. A ver, no sé si Así es, Leslie sí, recuerde sí. algo A más. ver, Miles, ¿tú qué te acuerdas? Yo tengo una historia muy diferente. Ah, Bueno, o caray. sea, sí, similar. Es que no la quiero contar porque quiero contarla para el primer añito de Entre Amigos Podcast. Ajá. Pero sí, justo todo empezó por una videollamada como compas y fue como, pues hay que hacer algo. Tenemos buenos elementos, según nosotros en ese entonces. Ahorita pues ya solo quedamos tres, así que usted juzgue allá en casa. Este, pero fue más que nada eso, el querer hacer algo nosotros y que saliera padre y que nos divirtiéramos también para no perder la bonita amistad que nos unió
afuera de la escuela con esos tacos de 3 por 35, entonces No, ¿qué pasó? 3 creo por que, cincuenta y creo que cinco así. 3 por 55 le di. Ah, no mames, sí es cierto, 3 por cincuenta y Y cinco una coca. Y una coca. Y el refresco incluido, claro que sí. Pues prácticamente es eso, más que nada, sí creo que fue eso, el hecho de querer hacer algo nosotros y que saliera chingón y divertirnos y aplicar los conocimientos de la poderosísima escuela tan carísima que estábamos pagando. No estaba Saludos. cara. Nah, no estaba cara, Nah, pero era el punto, aplicarlo, ¿no? O sea, lo que nos ajá, gustaría dedicarnos como de fijo, ¿no? Todos tenemos diferentes trabajos, bueno, excepto Pepe, que sí trabaja en los medios. Pero bueno, Migue lleva poco tiempo con nosotros y creo que Migue ha escuchado muchas veces de por qué hemos estado aquí, pero me gustaría preguntarle a él qué fue lo que le animó de cuando lo invitamos que unirse a este proyecto tan bonito, tan bello, tan prístino. obvio que iba a estar Pepe. Pues yo, amigo, la neta, lo que comentaba a Pepe anteriormente de que me uniera a este proyecto es que yo veía sus programas desde antes. Ujú, Entonces, por lo mismo de que los Era un fan. veía, sí, los veía regularmente, ¿no? Me enteré del proyecto de Pepe porque lo compartía en Facebook ujú. y también en ciertas ocasiones también en Instagram. Y dije, ¿sabes qué? Pues siento que estos chavos lo hacen bastante bien. Inclusive en su momento le comenté a Pepe que me gustaba su podcast y ya él fue quien me invitó. La primera ocasión platicamos creo que de algo, de cosas no, de anécdotas raras o cosas que veíamos raras en internet. Por ahí está un episodio que fue el La primero que estuve con de. ustedes. Después me contaste lo de los duendes, ¿no? Ajá, los duendes, sí. Exactamente, pero era algo con internet, no me acuerdo, o sea, era algo No, de era anécdotas raras. cosas paranormales que habíamos pasado. Así es. Ándale, exactamente, ¿no? Y ya dije, pues bueno, ¿sabes qué? Yo tengo algo que aportar ahí porque tengo anécdotas cagadas. Y dije, pues ¿sabes qué? Pues las voy a contar. Y ya a partir de ahí, pues estuve en diferentes episodios con ustedes, amigos, y ahí fue donde me convencí, donde tenía relativamente buena química con ustedes. En el caso de Pepe ya lo conozco hace más de 4 años, pero por ejemplo en el caso de Sebas y de Leslie, las veces que había estado con ustedes me habían tratado bastante bien. No quiero sonar mala onda, pero personalmente, y eso nunca lo he dicho, el que no me caía también de los tres era el otro chavo. La neta no quiero decir el nombre, pero él no me Saludo. caía tan bien. Pero para allá afuera, pues los otros tres se me caían bastante bien. O sea, se veía que iban como con mucha actitud del proyecto. Y ya fue de donde me animé, amigo. La verdad es que ya consumía el producto. También, pues, quien me invitó justamente fue pues uno de mis mejores amigos que ya llevo un chingo de tiempo conociéndolo. Ya hemos hecho varios proyectos con él en su momento. Y fue todo un conjunto de circunstancias para que dijera, pues, ¿sabes qué? Tengo tiempo en este momento, me agrada el proyecto, pues me lanzo y me voy con ustedes. Sí, exactamente. ¿Y sabes qué? Digo, me desmentirán, pero la verdad es que Pepe, antes de esa ocasión, ya había dicho, no, voy a invitar a mi amigo, que no sé qué. Ya como 2 o 3 veces había dicho, no, o sea, íbamos a hablar de un tema y decía, no, voy a invitar a un amigo, que no sé qué. Y siempre, es que no pudo, o tuvo cosas que hacer, o cambiábamos el día de la grabación. O sea, algo pasaba. Sí, 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 me Antes de acuerdo. la primera vez, ¿no? De las paranormales. Exactamente, Ajá. sí, sí, recuerdo. Antes de y entonces algo pasaba y no te invitaba y la verdad es que qué bueno que estás, digo, también eres, creo que desde el principio hubo muy buena química entre todos. Elementazo. Sí, sí, exactamente. Eso fue lo importante, pues, Ajá, la exactamente. neta. Oigan Eso fue amigos, lo chido. pues bueno, ya contaron su historia, yo igual, no le quiero arruinar la historia a Leslie del año, entonces solo voy a decir lo Sí. mismo, que nos juntábamos para platicar, ya habíamos querido trabajar en algo, y se dio la oportunidad, ¿no? Del podcast, afortunadamente. Pero bueno, ya ahorita hablamos de por qué nació Entre Amigos Podcast. Y el punto de un podcast es que pueda ser escuchado, ¿no? O sea, no tenga que ser visual, puedes ir haciendo otras actividades y puedes solamente escucharlo, ¿no? ¿Es correcto, amigos? Si no me equivoco. Ujú. Cierto, Sí, sí, cierto. sí. Ok. Exactamente, amigo. Ahora,
dentro de los podcasts que ustedes han escuchado, aparte de Entre Amigos Podcast, obviamente, ¿qué otros formatos de podcast conocen? Por ejemplo, nosotros somos un programa de podcast que habla, o bueno, que no llevamos un guión como tal, sino formulamos un tema y lo vamos desarrollando en el transcurso del programa con base en nuestras experiencias, hablamos de ellas, platicamos, compartimos. ¿Qué otros formatos ustedes conocen y qué podcast son los que conocen en ese formato? A ver, ¿quién dice yo? Yo sigo un podcast muy famoso que, bueno, de hecho el cuate tiene dos podcasts muy famosos. El primero que se llama Cosas, que es de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Es bueno, es medio cagado, habla de distintos temas, es bastante bueno. Pero el que más sigo de este cuate es uno que se llama Creativo, donde invita a diferentes artistas a cómo llevaron este proceso creativo en sus diferentes áreas, ya sea música, ya sea cine, ya sea arte, y trae a diversos invitados como tal, que son como especialistas en un tema, y la verdad es que está bastante bueno. Y el que últimamente he visto de vez en cuando ha sido este podcast que se llama La Cotorrisa. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Lo he escuchado. Al principio, la neta, no me llamó mucho la atención, pero es un podcast que personalmente no aporta tanto que digas, pero a la vez es gracioso y es cómico. Y bueno, está conducido por dos estandoperos relativamente famosos, entonces, pues obviamente el mensaje o el objetivo de dicho podcast va a ser hacerte reír. Trae diversos invitados, comediantes, cantantes, streamers, youtubers, de todo tipo de creadores, inclusive los mismos comediantes dentro del gremio, y la verdad es que está bastante bueno. Entonces últimamente he visto esos dos, ese tipo de dos formatos, y bueno, el de cine que también siempre veo. Los podcasts de cine es algo que a mí personalmente me gusta escuchar porque pues es un tema que a mí no personalmente me agrada, ¿no? Sí, exactamente, y creo que es algo importante que vamos a tratar más adelante, pero quiero escuchar a mi buen amigo Pepe. ¿Qué podcast escuchas? Digo, porque ahorita dijo algo de cine y ustedes son cinéfilos de corazón, yo lo sé. Sí, justamente yo también de cine escucho muchos. Sobre todo los escucho cuando es algún tema o alguna noticia importante, o cuando van a hacer, por ejemplo, premiaciones, que quiero informarme más sobre las películas, los escucho. El de Cine Premier me gusta mucho. Cinépolis también tiene el suyo. La verdad, el de Cinépolis no me gusta tanto porque sí hacen mucha como promoción pues de ellos mismos. A final de cuentas es una marca, ¿no? Que busca vender. Entonces, sí tiene cosas interesantes porque habla sobre las películas que están próximas a estrenarse y cuentan como datos curiosos y cosas así. Pero ese, por ejemplo, sí está más guionado. Ese no, por ejemplo, el de Cine Premier, ahí sí se pone el tema o la película sobre la mesa y debaten sobre la película. Y en el de Cinépolis no, en el de Cinépolis sí es un poco más guionado. De cine creo que son los únicos que escucho. Por ejemplo, también me gusta fuera de cine, el que creo que más he escuchado, y que de hecho salió desde hace mucho tiempo antes de incluso de que se conociera como el término podcast, es el de Luisito Rey. Se llama el de Luisito Radio, y ese está en YouTube, pero también está en Spotify, si no me equivoco, pero pues ese ya tiene muchísimos años, o sea, te digo, desde antes de que se conociera el término podcast, yo creo en internet, ya lo hacían, y siempre ha sido pues auditivo nada más. Últimamente ya salen ellos a cuadro en YouTube, pero pues siempre ha sido auditivo, entonces ese me gusta mucho. También, pues no sé, creo que son como los que más escucho. También escucho al de Franco Escamilla. ¿Al de el Squad? Mesa Reñoña. La Mesa Reñoña. Sí. Ese también es bueno. Bueno. Y ese me gusta porque tiene muchos invitados. Y tampoco no es guionado. No. También es así como se pone el tema y hablan. Esos son los que más escucho. ¿Y tú, Miles? A ver, ¿qué escuchas de podcast? A ver, platícanos. Pues yo... Va a sonar muy mamón, pero a mí me gusta mucho escuchar nuestro podcast. Me caigo muy bien a mí misma. Narcisista. No sé. No, es que, o sea, una cosa es grabarlos, pero ya cuando los escuchas, o sea, al menos yo, cuando me pongo del otro lado, digo, no mames, qué bien me cae esa morra, güey. O sea, excelente. No mames, me encantaría. Está bien. Viviría con ella, güey, ¿no? Que te guste tu producto, que te A guste lo que huevo. estás haciendo.
No, pero Ujú. aparte obvio de Entre Amigos Podcast, escucho mucho y empecé a escuchar los podcasts justo con el que comentaba Mike de La Cotorrisa. Mm, A diferencia de lo que tú crees, Mike, yo difiero tantito. Yo siento que Pelea. ahorita como que ya es un producto más vendible, ya no le echan tantas ganas como al principio, ¿sabes? Siento que los primeros episodios me transmitían un poco más. O sea, obviamente no te dejan nada bueno porque todos los episodios hablan de caca, ¿no? no Pero mames, al final pero Pero es de no muy es, buena, cuentas, güey. es que su intención no es dejarte algo bueno, su Sí, intención no es es de hacerte reír. contenido, no, exactamente, no es de... es comedia, o sea, no es Ellos informativo. quieren hacerte exactamente. reír y eso es lo que te deja. Y es más como story times de la gente, del público, que otra cosa, ¿no? Como pues, el chismecito está bueno a veces. Pero siento que los primeros episodios eran mucho mejores a los que últimamente han estado sacando. Ese es uno. El otro que consumo igual es el de leyendas legendarias. Y Bueno, ese nunca se me va a olvidar porque llegué a él por el video de el asesino de Cumbres. Ah, Mm, sí. Y Ese, me ese, mamó cómo llevan el guión, porque no es un guión como tal, pero no, sí es un sí guión. se dedican. No, él sí guioniza, todo lo... ellos sí son Sí, ordenados. o sea, Ujú. cuenta la historia y la hace, ahora sí que la escribe a su manera, pero ya las opiniones ya no son como tal de tú tienes que decir esto y tú vas a decir esto, o sea, no, sino más que nada llevan como una línea muy exacta de la historia que van a contar y pues ya opinan. Y ¿qué? hay uno que yo no sé si considerar podcast. Al principio creo que sí se podía considerar, ahorita ya no tanto, y es el del frasco, que igual está Mau Nieto y Román Torres. Ujú. Siento que al principio sí llevaron este formato de podcast y ya últimamente es como podcast slash video, porque ya como que le meten más producción en video y cosas de ese tipo. Ese Pero se también parece está más chido. al que hace ahorita Luisito Comunica, ¿no? Ah, exactamente, entre cortinas, De ajá. cortina, sí. Ujú. Entonces Pero es más va formato más o menos entrevista ahí. también. Ajá. Exactamente, sí. Pero sí, amigos, esos son... un dato curioso, a lo mejor no sabían, pero hay uno que yo siempre quise escuchar. Va a decir Pepe que soy la más narcisista del mundo, pero hace 5 años aproximadamente yo tenía un podcast con un amigo. Y, o sea, era súper nuevo este pedo, no cualquiera, no estaba como en tendencia tanto como ahorita. Ujú. Y por eso mismo no sé cómo escuchar esos episodios, ¿saben? Se llamaba Opinión Dividida y era justo un debate, poníamos un tema sobre la mesa y me quedé con muchas ganas de escucharlo y nunca pude ¿Y hacerlo. dónde está? Voy ¿Dónde lo a... subieron? ¿O ¿Ya no qué está en verga? internet? Ajá, era en internet, o sea, en ese entonces teníamos ocupábamos una plataforma que era de las primeras que empezó, pero ni siquiera recuerdo el nombre de la pinche plataforma, o sea, era lo más, en ese entonces yo creo que teníamos como 4 vistas, 4 oyentes, o sea, pues eran Ah, prácticas, pero a lo ¿no? mejor no era, a lo Pero, mejor es que a lo mejor no era podcast, a lo mejor era radio por internet. Entonces radio por no, internet. era podcast tal cual, pero no lo subíamos ni a YouTube, ni a Facebook, ni a Spotify. Había otra plataforma, voy a buscarlo y si lo SoundCloud. MySpace. encuentro les paso el dato. ¿Cuál? ¿SoundCloud? Pero sí, SoundCloud, ¿no? O Ah, sea, era como SoundCloud. lo más Ujú. creo común. que sí, creo que sí, Entonces ahí pero debe estar. voy a checarlo, O búscalo voy a así en ver qué Google. pedo. Si alguien lo encuentra o si alguien ha escuchado ese podcast con mi amiga Que nos Leslie de lo Opinión, mande. que nos lo mande a ver qué pedo, Nos lo ¿no? mande, sí. Sí, A ver Exactamente. porque si está, hablábamos de temas chidos. a En ver si una estaba ocasión mejor que este. hablamos de... Bueno, luego les cuento. Ajá, Exactamente. esos son los podcasts que escucho. Muy bien. Oigan, muy bien. Ahorita dijeron uno que a mí me mama, así cabrón, que es el de leyendas legendarias. O sea, yo puedo escuchar leyendas legendarias casi todo. Hay algunos que no me agradan tanto. A mí me gustan mucho las cosas, a pesar de que ustedes saben que soy, que no creo en nada de eso. Pero me gusta escuchar las historias, ¿saben? Me Ujú. gustan mucho las historias de ese tipo. Ujú. Bueno, el asesino de Cumbres no es una leyenda, güey, es algo que pasó bien No. culero. Pero, Pero fíjate que ellos lo este, hacen en forma de historia, o sea, ajá, ellos hacen como una Ajá. una tipo radionovela. narrativa, No es radionovela, no es una radionovela como tal, narración. pero sí es una narración, Ujú, exactamente. exactamente, es una narración. Me gusta mucho. ¿Saben con quién yo tuve mi primer encuentro
del tercer tipo. No, es cierto. ¿Con quién tuve mi primer encuentro con podcast? Fue Ok. con Olayo Rubio. Y Olayo Rubio, de hecho, justo es uno de los primeros que hizo Cierto. podcast en México. Hace, yo creo que ya tendrá unos 15 años, tal vez. Igual y más. Hizo podcast y es muy bueno. Al principio lo hacía solo, el podcast de Olayo Rubio. A mí me gustaba mucho. Me Sí, es gusta mucho, me cierto. gustan algunos capítulos de La Cotorrisa también. El que les dije hace un rato, no recuerdo el nombre, hace mucho no lo escucho, pero el programa de radio era Dispara Margot Dispara. Este y no sé, no recuerdo cómo se llamaba en internet, no me acuerdo si era así. Ese era un programa de radio en MBS Radio. Saludos MBS. Este, pero tenían su podcast ellos. Y de hecho salía Giot, si no me equivoco. ¿A poco? Sí, salía Giot con el que salía en el de Dispara Margot Dispara. No me acuerdo cómo. No es cierto, era ese güey. Era ese güey. Este. Con este cuate. Ay, ¿cómo se llama? Horacio. Horacio Villalobos. Ah, Horacio sí. Villalobos es muy bueno también. Muy, muy bueno. A mí me cae Y. mal, pero esa es otra historia. Ah, sí. Bueno, es que tú seguramente lo conoces, ¿no? En el trabajo. Sí. Sí, entonces, sí tiene cara de que es medio mamón, pero creo que es muy bueno en su trabajo, creo, ¿no? Sí, 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 es bueno, es bueno. Entonces, y hay uno que, empezaron a sacar, bueno, también Zares del Universo, no sé si alguna vez los han escuchado, a los Zares del Universo. Ese me suena. ¿De Son, quién es? ay, ¿cómo se llama? Pilingados. Zares del Universo era cuando Facundo empezó a hacer su canal en internet, cuando todo el mundo empezó a hacer sus canales en internet. Zares del Universo fue uno de los canales que hizo junto con Pilingados, junto con, creo que también con su esposa esta Esmeralda Palacios. Y ahora sacaron un podcast que se llama algo de ZDU. Y ya por último, que ese lo escuché como 3 programas y fue así como que, sí hacemos nuestro programa de ardilla. De ardilla digo porque los corrieron de los 40 principales. A Tamara Vargas, salía Pilingado, salía Frankie Monstro, el Doctor Desconocido, y se llamaba el Six Pack. Igual, era un tema, un podcast similar como el de nosotros, un tema, y empezaban a platicar de él, ¿no? Ujú. Entonces esos son... Dime, A mí dime. el que me recuerda a Leyendas Legendarias un poco, ¿no? Tampoco Ujú. se parece mucho, pero a mí me gusta mucho en su momento un podcast, pero el programa de La Mano Peluda Sí. Ah, sí. era Era de radio. bastante Pero bueno, él la creo que ya neta. ahorita ya está en formato de podcast, ¿no? Es lo Es, que yo tengo entendido. es a lo que iba. Ese es un tema que qué bueno que lo sacaste, Mike, porque Oye, ustedes espera, sí, antes de que cambiemos. ajá, Ahorita, ya rápido para terminar con esto de los formatos y de esto, ajá, hay que aclarar algo porque nosotros estamos diciendo que algunos son guionados y algunos no son guionados. ujú, ujú, Hay que destacar una cosa, el nuestro, por ejemplo, no es guionado, o sea, no escribimos qué decir, pero sí tenemos un guión y sí ujú, tenemos una línea que vamos siguiendo. Y ujú, eso mucha gente tal vez no lo sepa, pero sí tenemos un orden de las preguntas o de los temas que se van tocando, subtemas. Ujú. Entonces, no es guionado como tal porque no escribimos tal cual, o sea, no leemos nuestras opiniones, sí, pero sí tenemos una línea de guía. ujú, así es. Sí, efectivamente, digo, yo creo que desde el punto de vista cuando ya, digo, lo hemos estudiado nosotros, es difícil hacer un programa cuando no tienes una guía porque es hablar al aire y la verdad sabemos que es difícil, o sea, estar en un minuto de tiempo al aire se te hace eterno cuando no tienes un tema, ¿no? O cuando te dicen que estires o que, bueno, que alargues el Y también tiempo, eso del tiempo. Nosotros también ¿no? tenemos muy medidos nuestros tiempos con Ujú, preguntas, o sea, la gente tal vez no, les digo, no lo noten al momento de escucharlo, pero sí tenemos ese orden de tantos minutos por tanta pregunta y vamos con eso y vamos con eso. Sí tenemos ese orden. y también si alguien nos quiere contratar, sabemos de producción. Sí, Éxito. sí, sí, también. También. Entonces, sí, sabemos hacer todo eso, ¿eh? Pero bueno, sí, que la vayamos a cagar Y y no. nosotros hablamos así por hablar. Sí, no. Pero bueno, oigan, ahorita justamente Mike sacó algo a tema muy importante de la mano peluda. Y no solamente de la mano peluda. A mí me gustaban mucho. Yo no tengo miedo. O sea, la verdad es que a mí me encantan esos programas de terror. Pero es otro tema, ¿no? Pero esos programas que dijo de la mano peluda. A mí me gusta mucho, por ejemplo, La Corneta. Y justamente antes de empezar, Leslie mencionaba a Marta de Baile. Son programas de radio. ¿No? ¿Ustedes consideran o ustedes ven bien
que los metan dentro de podcast, a pesar de que es otro modelo de programa, porque nosotros nosotros cuatro sabemos cómo se hace un programa de radio en diferencia a un podcast, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos alargarnos o hacerlo muy cortito, no tenemos que cubrir un tiempo. Generalmente en un podcast no llevas una escaleta, ¿no? Como tal, para decir en tal minuto entra una canción o un comercial o lo que sea, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ¿ustedes consideran que está bien que los consideren dentro de podcast a los programas grabados de radio? A ver, mi No, Leslie, yo ¿por qué no. no? A ver, Yo Leslie. no, y creo que hay que, o sea, está padre que quieran integrarse a la evolución de la tecnología, tal vez, por decirlo de una manera Ajá. que no suene tan ofensiva, pero pues no, o sea, güey, no tiene nada que ver una cosa con la otra, justo es muy diferente. A lo mejor nosotros decimos, pues vamos a hablar de estos temas para que no nos agarre en curva, ¿no? La pregunta. Pero una cosa es como estar un poco premeditado, allá literalmente tener, ok, al minuto 12 va a entrar una canción y de fondo y 3 minutos después va a ser corte y Una luego del corte cortinilla. regresamos con publicidad, o sea, ajá, justo es como, güey, son cosas muy diferentes y creo que el público o al menos la gente ahora en la actualidad están aceptando este formato de podcast justo porque no hay cortes, no hay anuncios, no hay comerciales. Obviamente ya en otro nivel igual y sí hay anuncios publicitarios, ¿no? Porque los patrocinan y ese pedo. Pero Pero por hasta ejemplo eso es diferente, nosotros, por lo regular son menciones. Ujú. exactamente, pero por ejemplo nosotros, yo valoro mucho el hecho de que se vaya el tema seguido y no cortemos para hacer un corte comercial, valga la Que redundancia. nosotros sí lo hemos hecho, o sea, sí hemos tenido menciones aquí. Ujú. Pero, Ah, claro. pero es muy diferente, como tú dices, a llegar a entrar con un corte comercial. Exacto, pero son Exacto. menciones exageradas de 20 segundos, ¿estás de acuerdo? Ellos tienen que cumplir justo con un tiempo de 1 minuto, minuto y medio por mención. Para mí como escucha es muy cansado, entonces siento que son dos cosas totalmente diferentes. No deberían de estar catalogados como podcast, sin embargo, por derecho de antigüedad es lo que están haciendo, ¿verdad? Pero para mí podcast no son programas de radio que se están transmitiendo vía internet, nada más. Pero esa es mi humilde Ahora, el opinión. podcast también se ha, no sé si decir devaluado, pero ahora todo el mundo puede grabar podcast. O Ah, sea, sí. la neta es que antes a lo mejor las grandes compañías que tenían el gran equipo podían grabar podcast y ahorita, ponle unos 10 años después, 15 años después, estamos nosotros aquí grabando desde casa en videollamada un podcast. Entonces ha evolucionado mucho este formato demasiado, se ha comercializado demasiado. Ahorita hablaron justamente de las menciones y hay podcasts que ni convenciones, ¿eh? Hay podcasts que yo no trabajo con ninguna marca, yo vendo mi mercancía, vendo mis shows, como es en el caso de La Cotorrisa o Leyendas Legendarias, que tienen diferentes shows ellos, y ya con eso literalmente consumir, porque de mercancía también se gana un buen dinero. Y al manejar ellos un público muy grande y muy especializado que ya sabes que consume mucho tu producto y que va a comprar cierta mercancía que tú le vendas, pues ya es innecesario que tengas un patrocinio que puede caer. Sí, puede caer un buen patrocinio porque siempre es bastante necesario. Pero sí, o sea, creo que el podcast se ha devaluado en el sentido de que antes necesitaban muchas herramientas para poder hacerlo y ahora teniendo el altavoz o el micrófono de tu celular, dos personas sentados en una misma mesa se pueden sentar a debatir un tema y pueden tener, y eso es lo más cañón y yo creo que lo más loco de las redes sociales, que un buen tema, dos buenos protagonistas o tres o los que sean, pueden llegar a tener inclusive las mismas visitas o más que un programa en el cual se está gastando Sí. mucho dinero y dos personas que simplemente con su celular están grabando cualquier tema que les guste. Entonces,
Ya la neta, o sea, sí, las empresas pueden hacer podcast y pueden invertir todo el dinero, pero no creo que, no, ya ahorita ya no es tanto, qué tanto inviertas, a lo mejor en cuestión de que el micrófono se escuche bien, de que a lo mejor si es en formato de video, que haya un buen fondo, pero en realidad importa más la esencia de la persona como tal, ¿no? Entonces creo que ahí es donde creo que fallan muchas empresas realmente, que le meten mucha producción, pero no tanto a sus talentos. Y para mí los talentos creo que es lo más importante. Y fíjate, ahorita que Y mencionabas eso, alguna vez tuvimos alguna plática aquí Entre Amigos Podcast de ese tema, así como de la producción, y llegamos a la conclusión que muchas cadenas lo que hacen es que como ya pegó fulanito, sutanito, en algún programa, quieren a fuerzas meterlo en otros para que vuelvan a pegar. Y la verdad es que como dices, si no hay talento, aunque seas el güey más famoso de internet o de la radio, te va para abajo. Exactamente, amigo. Y ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comedia de un... Es un comediante, también hace estando, pero mucha gente lo conoce, es el Capi Pérez. Ujú, Sale justamente en Venga la Alegría y bueno, Televisión Nacional, ¿no? ujú. El cuate tiene un podcast. La neta es que el cuate hace reír en televisión, hace reír en sus historias de Instagram, pero personalmente su podcast no me parece bueno. no, Y hay Yo nunca gente lo he que, por escuchado. ejemplo, que hace videos en internet, como por ejemplo en su momento Franco Escamilla, que ha hecho videos normales, no como comediantes, sino videos así normales, no le salen bien, pero de repente cuando tiene un Mesa Reñoña o un Tirando Bola o un Los Amos del Universo, que son diferentes programas, ahí ese tipo de programas cuando se complementa con otras personas Es que que es son eso. gente de confianza, saca cosas de calidad. Entonces, si me pones con una persona extraña con la cual no me puedo sentir identificado, no tenemos tanta química, sí, te voy a hablar del tema que tú me quieras, pero una cosa es que salga bien. Pero si nos sentamos nosotros cuatro, que ya nos conocemos, que nos caemos bien, platicando de un tema en específico, pues puede que nos salga mucho mejor porque ya hay confianza, porque no es tanto el tema, que sí importa, pero como digo, o sea, es más el talento, la gente que está detrás, más que el equipo, más que el tema, Ujú. más que cualquier cosa, pues. Sí, es que realmente sí, o sea, tocando el tema que dices de Franco Escamilla, él al estar, o sea, él lo hace con sus amigos. Entonces eso se ve, o sea, tú puedes ni siquiera conocerlos, o sea, puedes a lo mejor no conocer a sus integrantes, sino nada más a él, o incluso ni siquiera a él. Y cuando tú los escuchas, dices, son amigos, se llevan bien, Ujú. saben de lo que están de lo que están hablando. O sea, aunque sea un tema tan sencillo o de puras tonterías, se nota la química que tienen entre ellos. Y cuando es un grupo, eso es importantísimo, o sea, tener esa química. Y Ujú. ahora otra cosa que lo que decían del talento o del conductor o quien sea, y volviendo al tema de los programas de radio, Ujú. que si se pueden considerar podcast o no, yo les mencionaba hace rato que yo escucho podcast de cine, y justamente de película, que es un programa de radio de los 40 principales, que lo suben en formato de podcast. Al principio yo lo quería escuchar, y la verdad es que no me gustó. A pesar de que tienen a Gaby Camp, que es una de para mí es de las mejores periodistas de cine Sí, en es muy buena, México, muy buena. sabe muchísimo de cine y es muy buena conductora. En el formato de podcast no me gusta porque lo suben completo del programa de radio como podcast. No se van los Mm, comerciales sí los quitan, pero por ejemplo las canciones sí las pasan. O mm. sea, están hablando de cine y te interrumpen y ponen una canción. Sí, pero hacen la Y eso a mí no referencia, me ¿no? Así interesa, de o esta sea. canción salió en la película tal, Sí, en exactamente. el año Y tal, eso ¿no? Y y a mí pam. no me interesa escuchar las canciones, o Ajá. sea, yo si estoy escuchando un podcast, quiero escuchar sobre el tema y quiero escuchar a los conductores. Si yo quisiera escuchar música, pues pongo música. O sea, creo que exacto. no, el hecho de que te pongan canciones en medio del podcast lo interrumpe demasiado. Aparte, ¿sabes qué Rompe. pasa? Digo, no sé, ese programa de película, a mí se me hace bueno cuando lo he llegado a escuchar en el radio, cuando voy en el carro o así, pero algo que no me gusta es que no hay una plática, o sea, es pequeñas cápsulas Sí, de sí, un sí. guioncito que tienen, de una narración así de, ustedes sabían de la película tal, se hizo en tal lugar, con tal actor. Ahora vamos a escuchar una canción, o sea, es como cápsulas muy chiquitas de información. Muy fuerte. Ajá. Sí tienen algunos programas donde Gaby Cam sí habla más, Ujú, o sea, sí tiene sus intervenciones más largas, ujú. pero al final de cuentas vuelven a lo mismo, o sea, o meten una cápsula o meten una canción que interrumpen lo que está diciendo ella y corta con toda la intención del programa, o sea, Sí, exacto.
Yo si quiero escuchar algo de cine, pues les digo, mejor escucho Cine Premier, donde se hablan todo el tiempo de cine. Y hay una discusión, ¿no? Y todo, como que se vuelve más Ujú. dinámico, ¿no? Que Exacto. solamente un programa así como de escuchar a alguien hablar como muy plano. Oigan, y bueno, eh, eh, hay una pregunta. Hace rato yo les hablaba de Olayo Rubio y ahorita Miguel me está hablando de ¿cómo se llama? De Capi Pérez, ¿no? O sea, son 20 años de diferencia de trayectoria, ¿no? 20, yo creo que más, ¿no? El Olayo Rubio ya, porque él ya está en Reactor, ¿no? Si no me equivoco. Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. gracias a eso hemos podido ver la evolución del podcast. O sea, ustedes no siempre pueden escuchar un podcast de antes a un podcast nuevo. ¿Ustedes ven mucha diferencia en esos podcasts? Yo creo que antes le metían más a la producción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Algo bien claro es esto, o sea, antes tenían efectos de sonido, tenían música ambiental, tenían, no Ujú. sé, incluso a lo mejor algún distorsionador de voces que hacían algún personaje, o incluso hasta actores de doblaje Ujú, que participaban para representar algo. ujú. Y ahorita se ha ido más a esa parte de simplemente platicar y pasarla bien y mostrar la química entre los integrantes, pero sin meterle tanto a la producción. O sea, y no me refiero a la producción en cuestión de equipo, porque sí, podemos tener un buen micrófono, podemos tener, si nosotros estamos grabando, pues una buena cámara, pero no le metemos, por ejemplo, efectos de sonido ni cosas así. A mí, en lo personal, ya me parecería exagerado meter cosas así. O sea, Es que se y lo vuelve, digo, entiendo que lo hacían por algo, o sea, con buenas intenciones. claro, era la experimentación, ¿no? Sí, Ahora, también depende mucho de la difusión del podcast, o sea, la neta es que los podcasts que se graban en radio tienen mucha difusión, eso sí, no te lo voy a mentir, pero por ejemplo, ahorita con los podcasts hay mucho el formato de hacer clips. Mucha gente no se chuta una hora de podcast completo, se chuta un clip donde hablas de temas de López Obrador o de México calificando los preolímpicos, ¿no? Entonces es un clip donde justamente están hablando de eso, la gente se chuta dicho clip y ya me gustó, pues me chuto el podcast. Entonces, tienes el podcast completo, tienes el clip, tienes la gente compartiendo el clip, tienes el creador compartiendo el podcast, tienes la gente que le gusta el podcast también compartiéndolo. Si Ujú. tienes un invitado, tienes los seguidores del invitado que lo comparten y también lo terminan compartiendo mucho más personas que les terminó gustando. O sea, se termina siendo una bola enorme donde literalmente tú piensas que tu palabra a lo mejor la escuchó solamente ese específicamente canal y al final no, la pudo haber escuchado hasta la mamá o la señora que de 50 años que tiene Facebook, ahí lo está escuchando. Entonces, creo que la difusión que tienen los podcasts en cuestión de radio es buena, pero no a un nivel de cuestión de redes sociales. Por eso he visto que cada vez más muchos artistas como tal se van con los creadores mucho más importantes dentro del área de podcast, porque saben que, por ejemplo, y eso se ha sabido en diversos podcasts que han hablado en diferentes áreas, donde, por ejemplo, un cantante, ¿no? El Ujú. cantante no quiere hablar con nadie en su momento, sin embargo, hace un podcast cuando justamente va a lanzar un disco. Entonces, llega con este cuate y ¿sabes qué? Pues mira, te platico sobre mi vida y aparte, pues mira, tengo un disco que apenas voy a lanzar y todo. Entonces, hacen un pequeño trato porque saben que eso va a salir para muchas personas, pues. Ujú. Entonces, la neta, siento que la radio poco a poco tiene que luchar con ello porque las redes sociales se la están comiendo en ese sentido porque todo el mundo está ahí, pues. Y también a las marcas, a los artistas, a los deportistas, a cualquiera que es parte del medio, le interesa la difusión porque la difusión es parte para que ellos sigan subsistiendo, pues. Sí, 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 la verdad es que sí, creo que tienes mucha razón en eso. Y tú, Miles, ¿qué piensas de la evolución que acabamos de decir ahorita? A ver, ¿qué opinas? Justo, yo no se me ocurrió Olayo Rubio, pero sí, yo también llegué a escuchar dos que tres episodios de Olayo Rubio. Y los llegué a escuchar porque en algún momento yo trabajé para una empresa de publicidad y mi jefe escuchaba a Olayo Rubio. Estoy hablando de unos 23 años de diferencia entre él y yo. Entonces, sí, lo que dice Pepe y lo que mencionas tú, ¿no? La producción cambió, pero cabrón. Antes sí metían
efectos de sonido, el micro, y ahora como dice Mike, pues ya es un poquito más caserón. Como decía Pepe, es más eh, pues ahorita ya es más como una plática entre compas, así como lo que hacemos nosotros. Y antes no, antes sí era como un tema en específico y nada de brayar e irse a más temas. O sea, le metían como que más intención a ese pedo. Y sí, justo, la producción no es que sea mala a los actuales. Sin embargo, creo que antes sí había más libertad, porque justo nosotros tenemos la idea de un podcast y lo reproducimos ya, bueno, más bien, lo podemos escuchar, Ajá. ya sea en Facebook, en YouTube, en Spotify, pero al final de cuentas, eh, YouTube te pone muchas restricciones actualmente. Las músicas de fondo ahorita en YouTube tienen que ser del repertorio que él tiene, no puedes poner cualquiera, ¿no? Entonces siento que antes había como que todavía esta libertad de poder poner lo que quisieras sin pedo a que te vayan a bajar el episodio, ¿me explico? Entonces siento que eso sí cambió mucho y sí es algo que deberíamos de regresar tal vez a la buena producción porque no solo, bueno, o sea, sí cuenta mucho que escuches que sea familiar el pedo y eso, ¿no? Pero también cuenta el hecho de que se escuche bien, Ujú. que no haya tanto ruido, tanta distorsión. Ah, A no, bueno, o nosotros sea, un luego el buen internet nos equipo, o sea, falla. todo eso, ¿no? Ah, Pero, Sí, pero eso es más, exactamente. eso es otra cosa más aparte de la producción. O sea, eso es ujú, más simplemente cuidado con tu, pues, con tu producto. con Algo tu más producto, exactamente. técnico, pero justo es algo que Ujú. tenían antes mucho y ahorita pues ya, o sea, en general, no solo nosotros, en general hay muchos podcasts que van perdiendo eso, ¿sabes? Pero sí, yo concuerdo, la producción era mucho mejor a los podcasts anteriores, de hace 10 años más o menos, a los actuales, y en muchísimos, no solo nosotros. Y que bueno, También, ajá, también bueno, relacionado igual a eso, hay que tomar en cuenta que los podcasts de aquellos tiempos iban muy de la mano, o su modelo a seguir, por así decirlo, era la eran los radio. programas de radio, Ujú. justamente. Exactamente. Y en este momento no es así. En este momento se podría decir que, por ejemplo, nosotros somos considerados como creadores digitales. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como a la par? Los youtubers, o los instagramers, o los tiktokers, que están en internet, o sea, ellos nacieron de internet. Claro. Y, Es y un, nuestro formato va más a un formato, nosotros nos parecemos más a un youtuber que a un ajá, programa de radio. exactamente. Aparte es un formato homemade, ¿no? O sea, hecho en casa, ¿no? Porque Ujú. al final de cuentas, como dice Pepe, todos esos programas que empezaron a salir al principio ¿cómo se llama? De radio, perdón, de podcast hace 10 20 años, eran muchos eh, personajes que estaban en los medios de comunicación y tenían acceso a las herramientas del medio de comunicación, les prestaban las cabinas o las rentaban, o eran mismas producidas hasta por la misma cadena, ¿no? De radio, pero no Ajá. entraba ya en su horario de transmisión, ¿no? Y justamente ahorita eso de la evolución como rápido, creo que aquí en México es algo relativamente nuevo los podcasts, en el sentido que poca gente los utilizaba antes, pero creo que en Estados Unidos es algo muy común, o sea, hay podcasts de todo, o sea, y muy populares. No sé, Ujú. aquí obviamente en inglés, supongo que habrá en español, pero aquí es algo relativamente nuevo, cosa que en Estados Unidos ya tiene esos 15 años, que es más, justamente una de las principales plataformas para subir era Apple Podcast, bueno, es podcast de Apple, no me acuerdo cómo se llama. Ujú. Apple Music los podía subir. De hecho, antes los de Olayo Rubio los encontraba solo ahí. O sea, yo antes los trataba porque yo tenía antes un amigo que tenía Apple Music y solamente estaban ahí los de Olayo Rubio, ¿no? Y los traté de Ujú. buscar en YouTube y todo, y no, ahorita ya están hasta en YouTube. Pero bueno, esa es mi última pregunta, o mi último punto, amigos. ¿Ustedes creen que el 2019-2020, llamémoslo así, principalmente 2020, fue el año de los podcasts en Latinoamérica? ¿Del cien boom por ciento de los podcasts? Sí, sí, definitivamente. Por lo menos aquí en México, sí. Sí, nunca había habido tantos podcasts ni de chiste. O sea, había podcasts muy buenos, como el que comentó Pepe anteriormente, que era de Diosito Rey.
Ese estaba muy bueno. De hecho, la verdad es que se me daba un poco más a cuestión de radio, con bloques tipo como comerciales y todo. Pero la verdad, inclusive escucha cualquier tipo de podcast y dice el típico chiste de abres cualquier coladera y ya te sale un podcaster, ¿no? Sí. Entonces, literalmente ya sale, ya hay un montón de gente que hace podcast y fue por lo mismo de que mucha gente lo hizo, de que pues tenía mucho tiempo libre, muchos artistas se quedaron sin poder hacer sus conciertos, sus giras, comediantes sin poder hacer también sus giras también. Entonces mucha gente se quedó con mucho tiempo de ocio y dijo, pues lo aprovecho para hacer un podcast. Tengo un tema del cual hablar, tengo invitados que puedo llegar pueden llegar a ser interesantes, pero sí, para mí el 2020 nunca había visto tantos podcasts y de hecho lo puedes ver tanto en internet, en cuestión YouTube, como en Spotify. En Spotify también, esa categoría, por algo Spotify le está metiendo mucho más a los podcasts. Por algo también en Estados Unidos, a pesar de que, bueno, yo no tengo tanto contacto con creadores de allí, en cuestión con YouTube, pero también apenas el año pasado hay un cuate que se llama Joe Rogan, que firmó un contrato con Spotify de $100 millones. O sea, uno de los contratos más grandes que ha habido como tal, y es un cuate que ha traído a personas como Miley, o sea, todo tipo de artistas de élite como tal. Entonces, creo que 2020 ha sido algo bueno para los podcasts y algo bastante rentable y bueno, ¿no? Es algo bastante chido, que también hay podcasts grabados y hay podcasts en directo, que también es otro tipo de podcast también que ahí puede ser bastante rentable en cierto sentido y también darle un cierto, pues sí, sentido de complejidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente, tiene un poco de complejidad porque todo programa en vivo tiene más Sí, complejidad. sí, 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 Todo verdad. programa en vivo, Siempre. ¿no? ¿Y tú qué opinas, Pepe? Te vi como que indeciso con esta Sí, última... no, mira, yo creo que sí, definitivamente sí. Pero yo creo que de todos modos de años atrás, o sea, de 2000 no sé, 18 se podría Ujú, decir para acá, sí han crecido definitivamente muchísimo. Tal vez sí 2020 por lo mismo del tiempo, como dice Eric, se hizo más exponencial, pero de por sí yo creo que ya venían con un buen crecimiento. Y en 2020 lo que sucedió es que además de que muchos comediantes, como dice, o artistas, se tenían tiempo de hacer, pues, contenido, la gente también pedía más. O sea, la gente también tenía, el público también tenía más tiempo y también querían escuchar más y más. Y si a lo mejor les gustaba, por ejemplo, Luisito Comunica que empezó en 2020 ujú. con la cuarentena, si a lo mejor les gustan los videos de Luisito Comunica y los ven 20 minutos, pues se avientan una hora de él porque tienen más tiempo. O sea, va exponencial también con eso. Sí, exactamente. Un saludo, Luisito Comunica, patrocínanos. Este, compra Sí, nuestro amor. proyecto. Este, sí, Ojalá, ojalá. exactamente. Yo, yo, yo pienso que, o sea, sí he visto que desde antes, desde el 2018, 2017, como dice Pepe, empezó el crecimiento de los podcasts, ¿no? Pero justamente algo que mencionó Miguel ahorita fue que el encierro, el quédate en casa, el no salgas, ¿no? Fue el boom de muchos podcasts porque no es lo mismo que llegues a tu casa, te sientes y veas a un youtuber una hora o te pongas el celular a que digas, bueno, yo estoy todo el día en mi casa y tengo que hacer más cosas. Yo que estoy en mi casa todo el tiempo trabajando, ¿no? Mucha gente, pues se pone a escuchar otras cosas porque se aburre, ¿no? Ya no quieres ver el contenido audiovisual como tal, o sea, y me refiero a audiovisual más visual. Porque te distraes, ¿no? En cambio, un podcast puedes estarlo escuchando, puedes ponerle poca atención, ¿no? Bueno, poca atención en el Exactamente, sentido amigo. visual, ¿no? Puedes estar haciendo otras cosas, barriendo, lavando, Sí, claro. no sé, ¿no? Bañándote. Inclusive en cuestión de no sentirte solo, amigo. Hay mucha gente que no por no sentirse Sí, solo pone el podcast para entretenerse y que sienta que mínimo está teniendo contacto con alguien, ¿sabes? Entonces Sí, creo que también eso es bastante bueno en ese sentido. sí, exactamente, amigos. Pero fíjense, amigos, que eh, hemos terminado por esta tarde. Me da mucho gusto haber escuchado sus opiniones, porque la verdad es que es un tema muy cool de los podcasts. Y pues no nos vamos sin antes nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro hashtag. Nos gustaría que ustedes nos compartieran algún podcast, algún
creador de contenidos, pero de esta área justamente de los podcasts, o qué opinan de los podcasts y algo de lo que escucharon aquí, de la evolución de los programas de radio, y lo van a compartir por favor con nuestro podcast que es Podcast Entre Amigos, o sea, Podcast Entre Amigos, para que nos platiquen si conocen algún otro podcast, alguien que escuche contenido en inglés. Yo la verdad no lo hago porque fui a escuela pública y no llevé inglés, no como mi amigo Pepe, no como mi amigo Pepe, que él es angloparlante y tiene más facilidad para escucharlos, ¿no? Si ustedes escuchan algún podcast en inglés y si ustedes tenían contactos de antes, compártanoslo ahí. Y bueno, por hoy es todo. Yo soy Sebas, mis redes sociales son Sebas-Chipi. Pepe, ¿cuáles son tus redes, amigo? Ahí me pueden encontrar como Pepe Torres 25. Mi amigo Mike. @Migamike en Instagram y Migamovies en TikTok, amigos. Ah, sí, siguen a Mike en TikTok porque sube mucho contenido. Ya llegó a Ya 70,000. llegó a los 70,000. Ya llegamos a 70,000. Ayúdenlo a amigos. llegar a los Felicidades, 100,000 amigo, por amigos, cierto. por favor, felicidades. Por Ya va para favor. los 1000. Oigan, y falta nuestra queridísima y bella integrante Leslie. Aparte de tus redes sociales, ¿me ayudas con las redes sociales de nuestro programa? Amigo, ya sabes que yo llevo más o menos un año dando mal mis redes sociales, Sí. porque no les interesa irme a seguir. Vayan a las redes sociales de Entre Amigos Podcast, @Entre Amigos Podcast YT, en Facebook, en YouTube y en Spotify. También estamos en Instagram. Ahí me van a ver. No necesitan mis redes sociales. Vayan al Instagram de Entre Amigos Podcast YT y ahí estoy, sin pedos. Ahí me encuentran. Sí. Vayan y síganos. Y vayan al canal de YouTube y suscríbanse. Y gracias También. a todos los que nos escuchan en Spotify. Y ya. Exactamente, exactamente. Esos son todos los anuncios parroquiales. Para los que de nos esta escuchen en semana. todos los lugares, donde sea que nos escuchen, está bien. Ujú. Facebook. Obviamente. Así es. Los queremos a todos. Y díganle a Luisito Comunica que nos compre nuestro proyecto. Pero También. ya nos vamos, amigos. Les mandamos un abrazo y pues nos vemos la otra semana. Chao. Bye.